El asesinato de Julio César, uno de los líderes más icónicos y controvertidos de la antigua Roma. Fue el 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, cuando este político y militar romano fue víctima de una conspiración que sacudió los cimientos de la República Romana y abrió el camino hacia el imperio. Cayo Julio César, nacido el 12 o 13 de julio del año 100 a.C., en una familia patricia de la gens Julia. Y aunque se le conoce como solamente Julio César, este es en realidad su apellido, que era compartido por todos los hombres de su familia. Solo entre amigos o parientes íntimos se solía usar el nombre de pila, Cayo, en su caso. Demostró desde temprana edad una ambición y capacidad extraordinaria, dotado de un carisma que encantaba a las masas y de una astucia militar incomparable. César ascendió rápidamente en la política romana. Era un ferviente admirador de Alejandro Magno, incluso se sentía avergonzado en comparación con él porque su primer cargo público le llegaba a la edad a la que su gran ídolo ya había alcanzado la gloria conquistando el poderoso imperio persa. Pero según la leyenda, tuvo un sueño que le precedía el dominio del mundo, tras llorar frente al busto de Alejandro. Su talento militar era brillante. Incluso en una de sus campañas escribió una famosa obra que hoy se suele usar para estudiar latín. Debido a su estilo preciso y simple y a la pureza del léxico empleado, la Guerra de las Galias, y desde el año 60 a.C., era uno de los integrantes del llamado Primer Triunvirato, una alianza política entre tres de los hombres más poderosos de Roma en aquel momento, junto con Pompeyo y Craso. Después de una serie de victoriosas campañas militares, obtuvo un poder sin precedentes, al ser nombrado dictador perpetuo, un cargo extraordinario y vitalicio, lo que desató el temor entre algunos senadores republicanos de que se convirtiera en un monarca absoluto. La conspiración para asesinar a Julio César fue maquinada por un grupo de senadores liderados por Cayo Casio, Marco Junio Bruto y Décimo Junio Bruto, quienes temían que el poder de César terminara con la República y sus tradiciones. Los conspiradores decidieron llevar a cabo el acto en el Senado, un lugar de máxima seguridad, durante la sesión de los Idus de Marzo. Los Idus eran una fecha destacada del antiguo calendario romano, marcando la mitad del mes lunar y cayendo el 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el día 13 de los demás meses. Durante este festival se llevaban a cabo rituales y sacrificios en los templos dedicados a Marte, dios de la guerra, para buscar su protección y favor, especialmente en una ciudad que se basaba en una sociedad guerrera como la antigua Roma. Además de las celebraciones religiosas, los Idus también eran días en los que se llevaban a cabo actividades civiles importantes. Por ejemplo, en algunos meses marcaban el momento para el pago de deudas o salarios a los soldados y funcionarios del gobierno. La trama se mantuvo en secreto hasta el último momento, pero los presagios siniestros fueron numerosos. Advertencias de videntes, sueños premonitorios y sucesos extraños plagaron los días previos al asesinato. Incluso la propia esposa de César, Calpurnia, tuvo un sueño aterrador en el que veía a su esposo ensangrentado en los brazos de la estatua de Júpiter. Imploró a Julio que no asistiera al Senado ese día,
pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El fatídico día llegó y Julio César, ajeno a la conspiración, se dirigió al Senado con un presentimiento de inquietud que no lograba sacudirse, mientras los conspiradores se reunían en un lugar cercano para finalizar los detalles de su plan. La reunión del Senado transcurrió aparentemente sin sobresaltos, hasta que uno de los conspiradores, Tilio Cimbro, abordó a César para presentarle una petición. Mientras César leía el mensaje, los demás senadores se acercaron rodeándolo aparentemente para expresar su apoyo. En ese momento, el golpe se produjo. Tilio Cimbro y Servilio Casca le asentaron los primeros golpes, a los que siguieron varias puñaladas que acabaron con su vida, mientras que Julio César, sorprendido y herido, vio que sus amigos más cercanos eran los que más deseaban su muerte. Cuenta la leyenda que con una mezcla de dolor y decepción pronunció las famosas palabras: «Tú también, hijo mío», en señal a Marco Junio Bruto, con quien compartía una estrecha relación casi paternal, mientras se desplomaba bajo el asedio de puñaladas que recibía. El Senado se convirtió en un pandemonio, con los conspiradores ensañándose con el cuerpo de César. Su asesinato fue un acto de traición sin precedentes en la historia romana, y la noticia de su muerte se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Por un lado, su muerte lo convirtió en una figura mártir y un símbolo de la lucha contra la tiranía, especialmente para sus seguidores y partidarios. Por otro lado, sus críticos lo vieron como un ambicioso dictador que había usurpado el poder y que merecía ser eliminado para preservar las libertades de la República. Las consecuencias del asesinato fueron profundas y transformaron por completo el curso de la historia romana. La República, que ya estaba debilitada por divisiones internas y corrupción, se sumió en el caos y la guerra. Los conspiradores esperaban que su acción restaurara la antigua República, pero, paradójicamente, su acto dio inicio a una serie de guerras civiles que culminaron en la instauración del Imperio Romano y el fin de la República. En su testamento, César nombró como su heredero a Cayo Octavio Turino, un joven pariente suyo que se convertiría en el primer emperador romano, Augusto, que significa ilustre. Fue el título honorífico que le otorgó el Senado y con el que ha pasado a la historia como su nombre de emperador. El asesinato de Julio César no solo cambió el curso de la historia romana, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y el imaginario colectivo a lo largo de los siglos. Desde Shakespeare hasta Hollywood, su figura ha sido objeto de innumerables obras literarias, teatrales y cinematográficas que han explorado su vida, su muerte y su legado.